Buenos días a cada uno de los que están aquí y a los que se están uniendo también, a los que están por teléfono también, bienvenidos. Y me alegra mucho saber que el Espíritu Santo les llamó y que ustedes decidieron responderle positivamente al llamado y a la invitación de esta mañana. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Hermana Marilis, ¿puede usted orar para empezar? Claro, Ok. oremos. Querido Padre Celestial, gracias te damos por tus bendiciones, por tu amor, misericordia, pero sobre todo por la oportunidad que nos das de sentarnos a tus pies en esta mañana. Venimos para pedirte que tú, por favor, abras nuestros corazones, los limpies, mores en él, entre Señor, y ahora que, por favor, ilumines nuestro corazón con tu Santo Espíritu para poder entender tus palabras aquí, en este momento. Bendice a aquellos que todavía no se unen, pero están con el plan. Anímales, Padre, y también a aquellos que saben que estamos reuniéndonos y todavía no están haciendo planes. Sigue tocando sus corazones, Señor. Llénanos de tu gracia. De manera muy especial te pido que por favor uses a nuestra hermana Ana Rosa para que ella pueda traer palabra de vida a nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Buenos días también a los que se unieron mientras orábamos y nos alegra de verlos a todos. Vamos a comenzar con el versículo de memoria. En su página 18 del libro se encuentran allí Gálatas 1, 6 y 7. Y espero que ya muchos lo tengamos bastante grabado en nuestras mentes. Ya han sido varias semanas. Así que entonces comencemos. Me maravillo de que tan pronto, abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis a otro evangelio. No es que haya otro, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces espero que ya varios de nosotros, como decía hace unos momentos, estemos listos para repetirlo, que en lo que nos dicen la primera palabra ya nos vamos como un hilo que se desenrolla, ¿verdad? Repitámoslo otra vez. Me maravillo de que tan pronto, abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis a otro evangelio. No es que haya otro, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Muy bien. Nuevamente vuelvo a repetir que si ustedes son de las personas y cada quien aprende de manera diferente, memorizan de manera diferente, pero hay varios sistemas que ayudan a la mente para que se fijen las cosas más rápido. Bien puede ser que lo escriban en una tarjeta o tarjetitas para que las tengan por diferentes lugares en su espejo, para que cuando en la mañana se están cepillando los dientes o peinándose, ya puedan verlo allí y aprovechar el tiempo y repetirlo, o en la noche antes de acostarse, o lo pueden tener junto a su cama o en el bolsillo de la chaqueta que usen para ir a trabajar. Con eso la tienen allí todo el tiempo y la pueden repasar en cualquier momento. Van al baño, lo sacan y lo leen, etcétera, etcétera. Hacer ese esfuerzo de alimentarnos espiritualmente en cualquier oportunidad que el Espíritu Santo nos abra. Entonces, vamos a repetirlo una vez más. Me maravillo de que tan pronto, abandonando al que Dios llamó por la gracia de Cristo, os paséis a otro evangelio. No es que haya otro, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Bueno, con esto en nuestras mentes podemos comenzar entonces ahora la lectura. Estamos en la página 30, página 30, la sección que se titula Consultando con carne y sangre. Mientras tanto, antes de comenzar el comentario de allá, vamos a regresar a la página 26, donde se encuentran los versículos 13 al 17, para leer allí la porción de las escrituras de la cual les vamos a comentar, para que sepamos de qué está hablando. Entonces, el versículo 13 dice, ¿ya habéis oído acerca de mi conducta anterior?
en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos compatriotas de mi nación y era mucho más celoso que todos por las tradiciones de mis padres. Pero cuando Dios, que me apartó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí para que lo predicara entre los gentiles, enseguida, sin consultar con carne y sangre, sin ir a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces allí tenemos en una cápsula la historia de lo que el apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso, estaba haciendo antes de encontrarse cara a cara con Cristo. Y lo que hizo enseguida después de eso, además de lo que también no hizo. Y de eso vamos a leer ahora. En la página 30, la sección consultando con carne y sangre. Entonces, hermana Edith, ¿puede leer por favor el primer párrafo allí? Perdón, ¿dijo Edith? Edith, sí. Ok. Sí, ahí abajo. Consultando con carne y sangre. No fue hasta 3 años después de su conversión que Pablo fue a Jerusalén, donde estuvo solamente 15 días y vio únicamente a 2 de los apóstoles. Es más, los hermanos estaban temerosos de él y no creían al principio que ese fuese el discípulo, un discípulo. Es evidente entonces que no recibió el evangelio de parte de ningún mortal. Entonces, eso es lo que estamos precisamente haciendo el comentario ahora. Él ya nos dijo que él no recibió esto de nadie, sino de Dios mismo. El evangelio, en otras palabras, él quiere asegurarse que los hermanos que lo están escuchando y los hermanos como nosotros ahora en el siglo XXI que estamos leyendo lo que él escribió de su experiencia, entendamos que el evangelio no vino porque él se lo ideó, porque se le ocurrió o porque alguien se lo enseñó. Dice, no, este no es mi evangelio, es el evangelio de Cristo. Hermano Sixto, ¿puede seguir el siguiente párrafo? Hay mucho que aprender de la conducta de Pablo al no consultar con carne y sangre. No tenía que hacerlo, pues tenía el testimonio del propio Señor. Pero realmente esta conducta no resulta ser muy común. Por ejemplo, una persona lee algún mensaje en la Biblia y entonces pide la opinión de alguien más antes de atreverse a creer. Si alguno de sus amigos lo cree, se siente temeroso de aceptarlo. Si su dirigente espiritual o algún comentario de la Biblia se lo explica, entonces está tranquilo. Carne y sangre ganan la carrera contra el espíritu y la palabra. Bueno, vamos a comentar en cuanto a esto. Alguien me llamó esta semana y me dijo que habían estado leyendo, no se habían podido comunicar antes, pero estaban leyendo en el libro y habían leído esta sección ya. Y me dijeron, ay, estoy un poco triste porque generalmente yo sé que estudiamos juntas y esto y lo otro y yo he crecido mucho espiritualmente haciendo eso y cuando leí esto me sentí muy triste porque dije, bueno, entonces estoy poniendo al Señor en segunda plana y buscando la ayuda de una hermana en vez de buscar la ayuda del Señor. ¿Es que no debo hacer esto? A ver qué piensan algunos de los hermanos. ¿Cómo le contestarían ustedes a una persona así? Cualquiera de ustedes puede abrir el micrófono. Sí, Amarilis, siga. Yo pienso que no necesariamente. Cuando está hablando de carne y sangre, estamos hablando especialmente acerca de familiares. Por ejemplo, hay personas que hemos escuchado que
algo nuevo en la Biblia. Voy a decir, por ejemplo, el estado de los muertos. Para esta persona es algo nuevo, pero en su familia y todo lo que esta persona ha creído ha sido de fijo esto. Entonces, inmediatamente dice, no, y empieza a hacer preguntas por otro lado. Yo pienso que el hecho de estar estudiando aquí juntos, no estamos imponiendo creencias, estamos sencillamente abriendo la palabra de Dios y ella que nos ilumine. Pero cuando alguien quiere imponer su propia creencia sobre la palabra de Dios, ahí es donde tenemos que tener cuidado. Ok. ¿Hay algún otro comentario de alguien más? Ok. Claro que está aquí hablando específicamente del caso del apóstol Pablo, pero tenemos que tener cuidado cuando le preguntamos a alguien la opinión o queremos saber cómo ven ellos cierto pasaje o cierta creencia o cierta doctrina. Debemos de tener cuidado de que no vayamos a poner la palabra de un ser humano por encima de la palabra de Dios. Por eso específicamente, cada vez que abrimos la palabra de Dios, debemos hacerlo con oración. Nunca debemos simplemente venir y decir, bueno, voy a leer ahora sí, porque no tengo 2 minutos, apenas me voy a apurar para salir antes del trabajo o la escuela o lo que sea. No, debemos hacerlo esperando que el Espíritu de Dios sea el que nos aclare las cosas en la mente. Porque el Espíritu Santo no tiene barreras, pero nosotros se las podemos poner. Nosotros podemos decir, bueno, si el pastor fulano, el anciano de mi iglesia, el vecino, el que tiene un diploma, el que ha ido a la escuela y tiene un título de un doctorado, lo que sea. Entonces tenemos la tendencia a poner más peso en las personas, en los seres humanos, que lo que queremos ponerle al poder del Espíritu Santo. En ese caso, claro está que no está bien. Y podemos hacerlo inclusive con nosotros mismos. Porque esto de que vamos a aprender lo que ya yo sé, pero simplemente quiero confirmarlo por medio de la Biblia, eso es muy fácil hacerlo. La Biblia se presta para todo. Para todo. Si usted quiere conseguir un lugar donde le diga que puede matar a alguien, usted puede abrir la Biblia y torcer o sacar de contexto o ponerlo tan aislado que ni siquiera se parece a nada o buscar alguna traducción en alguna parte que le suena como quiere que le suene y usted se va a sentir, bueno, ya sé que así es como es. No, debemos venir al estudio de la Biblia con un corazón y una mente abiertos y dispuestos a aprender. Porque si venimos simplemente a decirle al Señor, bueno, Señor, yo creo esto y esto y esto y esto, muéstrame que estoy en lo correcto. Entonces no estamos viniendo a aprender de la palabra de Dios. Venimos a decirle a la palabra de Dios qué es lo que tiene que decirnos a nosotros. Entonces tengamos cuidado, sí. Es bueno consultar, es bueno compartir. Una persona puede haber aprendido algo que nosotros no hemos visto todavía. Entonces venimos como los hermanos bereanos. Vinieron a escuchar a Pablo con mucha solicitud, dice. Mucha solicitud quiere decir que no se estaban quedando dormidos durante el sermón. Pero cuando fueron a la casa, ¿qué hicieron? Compararon lo que habían escuchado de la palabra que había predicado el apóstol Pablo y qué era lo que decía la Biblia. Si al compararlos, la Biblia estaba en lo correcto y Pablo estaba en lo correcto, entonces muy bien, aceptaban lo que Pablo dijo porque estaba de acuerdo con la Biblia. Pero si no está de acuerdo con la Biblia, ¿cuál debemos entonces tirar? ¿La Biblia o lo que nos enseña otra persona? ¿Sí? ¿De acuerdo a lo que estamos leyendo? Lo que nos enseña otra persona, porque tiene que estar de acuerdo con la palabra de Dios para que no vayamos a ser engañados. Ese es nuestro único estándar de protección. Ok, entonces le voy a pedir a la hermana Benita que lea el siguiente. Estamos en la página 31, el párrafo que comienza, es probable. Es probable también que el mandato sea tan claro que no necesite razonablemente solicitar ninguna explicación. Entonces surge la pregunta,
¿Puedo darme el lujo de hacerlo? ¿No me costará mucho sacrificio? La más peligrosa carne y sangre con la que uno puede consultar es con la propia. No es suficiente con ser independiente de otros. En materia de religión, uno debe ser independiente de sí mismo. Fíate del Eterno de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. El que confía en su propio corazón es necio. Proverbios 28:26. Exactamente lo que estábamos hablando anteriormente, ¿verdad? Entonces, vengamos con una actitud de niño, de querer aprender. Esa es la actitud bajo la cual Dios puede enseñar a cualquier persona, no importa qué tan educados o no educados sean, Dios los puede educar. Así como pudo educar a 12 pescadores que no tenían ninguna educación, no eran eruditos, porque a los que ya tienen educación y son eruditos avanzados, muchas veces el Señor, como sucedió con Saulo, le toca casi darles por la cabeza para que por fin caigan en cuenta de lo que están haciendo. Si tenemos, como hemos dicho antes, si tenemos las manos llenas, no podemos recibir más. Pero si nos vaciamos completamente, si dejamos que nuestra mente sea un vaso que está listo para ser llenado, entonces Dios puede usarnos, puede enseñarnos. Hermana Marcela, ¿puede leer el siguiente, por favor? Página 31. No se le olvide, eso sí, ya aprendió. Muy bien. Donde dice un papá. Sí, un papa. Un papa, perdón. Buenos días. Buenos días. Un papa es alguien que presumiblemente ocupa el lugar de Dios en lo que se refiere a otorgar consejo. El que se hace a sí mismo papa por seguir su propio consejo es tan malo como el que se convierte en dictador de otro y se desvía más fácilmente que aquel que obedece a otro papa que no es el mismo. Si alguno ha de seguir a algún papa, sería más consistente que aceptara al Papa de Roma, que tiene más experiencia en el papismo que cualquier otro. Pero en realidad ninguno es necesario, porque tenemos la palabra de Dios. Amén. Cuando Dios nos habla, lo más sabio es obedecer al instante sin tomar consejo siquiera de nuestro propio corazón. El nombre del Señor es consejero, Isaías 9:6. Y Él es maravilloso consejero. Escúchale a Él será nuestra guía para siempre. Amén, amén. Estos son consejos muy apropiados para nosotros, que estamos ahora en lo que llamamos el tiempo del fin, porque a medida que el fin se vaya acercando más al fin, más doctrinas falsas van a salir. El enemigo está tratando de enviar tanto engaño, tanta doctrina falsa como le sea posible, porque él sabe que así las personas oyen una cosa por aquí, oyen la otra por allá, escuchan tanto de lo falso que lo verdadero casi ni se escucha, entonces fácilmente nos puede hacer caer. Más tenemos que agarrarnos y aferrarnos a la palabra de Dios, porque no tenemos ningún otro mapa que sea verdadero. No sé si alguna vez ustedes hayan usado un GPS o un mapa que no está correcto, que no está al día. Es difícil porque uno llega a cierto lugar y el GPS le está diciendo que tiene que seguir manejando hacia el frente y no hay calle. La calle está cerrada. Estaba tal vez en algún otro tiempo, pero ahora ya no hay calle allí. ¿Dónde vamos? ¿Cómo salimos de un laberinto así? La Biblia es como un mapa. Y si el mapa no está correcto, si el mapa no es verdadero, ¿cómo vamos a saber nosotros? Nosotros no tenemos esa guía por nosotros mismos. Así que tenemos que tener cuidado de que el mapa que seguimos sea la palabra de Dios solamente. Y a medida que el tiempo va avanzando y vamos llegando más al fin del tiempo de la historia de este mundo, más engaño va a haber, más doctrina torcida. No tiene que estar completamente retorcida,
El enemigo se complace en torcerla un poquito para este, un poquitito para el otro de allá. Aquella familia le gusta es así, la otra, los vecinos de ellos les gusta es así, y él se la va acoplando a cada quien a su manera para que se sientan cómodos. Oh, sí, esto es lo que mi mamá me enseñó, esto fue lo que mi abuelita creía, esto fue lo que esto y el otro, y entonces se confortan con eso, se sienten que están bien. Pero no debemos estar buscando ni nuestro propio consejo, nuestra propia sabiduría, porque no vale, ni la de nadie más. Aferrarnos a la Biblia y a la Biblia sola y como lo dice la Biblia, no como creamos que dice. Por esto nuestra oración, no solamente debemos orar, pero debemos orar y pedirle al Señor que saque de nuestra mente todas las ideas preconcebidas que tenemos. Y todas las tenemos. Todas las tenemos porque escuchamos en todas partes, todas clases de cosas. Entonces tenemos que pedirle al Señor, Señor, lléname completamente de tu Espíritu Santo para que vea y escuche tu palabra de la manera que tú quieres que yo la vea y la escuche. No como mi memoria, mi mente, mi proceso de pensar me lo va a decir. Muy importante. Y el hincapié que hace el apóstol Pablo sobre su propia experiencia nos ayuda a entender esto muy claramente. Vamos a seguir ahora a la sección que dice inmediatamente. Por favor, la hermana Cintia, ¿puede leer? Sí, hermana. Dice, Pablo no se paró a discutir. Él no perdió tiempo. Pensaba que estaba sirviendo a Dios mientras perseguía a la iglesia. Y en el momento en que se dio cuenta de su error, cambió su camino. Cuando contempló a Jesús de Nazaret, lo reconoció como su Señor e inmediatamente exclamó, Señor, ¿qué quieres que haga? Él estaba listo para ser enviado a trabajar en ese momento, inmediatamente. Este es un buen ejemplo para considerarse. ¿Podría cada uno decir triunfantemente, me apresuro sin demora a guardar tus mandamientos? Salmo 119, 69. Por el camino de tus mandamientos correré, porque tú has ensanchado mi corazón. Verso 32. Pablo nos dice que Cristo se había revelado en él para que lo predicara entre los paganos. Ok, entonces vamos a entrar en esa próxima discusión, en ese próximo entendimiento del próximo concepto. Veamos en los salmos, escuchamos mucho de esto, y los salmos era precisamente el himnario, el libro de canto que se usaba entre los judíos. Las palabras que vemos allí, no tenemos la música de esos salmos, y claro, han sido traducidos, así que no van a calar exactamente con la música que tenían originalmente, pero en los salmos escuchamos y leemos mucho en cuanto a la ley, a los mandamientos del Señor y el deseo que tenía el salmista de seguir. Note aquí que en el versículo 2 de Salmo 119 dice, porque por el camino de tus mandamientos correré. Quiere decir que no era que simplemente iba a leer y a decir, ay, esto se ve tan bonito aquí, ay, lo que estoy leyendo está tan bello. Un día de estos vuelvo a leerlo y después de que lo vuelva a leer unas 2 o 3 veces, entonces voy a ver cómo le voy a hacer para ver si lo pongo en práctica. No, léelo, créelo, hazlo. Permite que el Señor te cambie enseguida. ¿Qué diferencia habría entre nuestra iglesia si tuviéramos ese deseo de seguir al Señor sin titubear, sin detenernos a racionalizar las cosas? Y hermanos, si hay un deseo, algo que es innato en el ser humano, es el deseo de racionalizar las cosas. Y así es como nos engañamos a nosotros mismos. Como he dicho tal vez varias veces ya, nosotros no somos tan buenos engañadores como cuando nos engañamos a nosotros mismos. Hacemos una cosa y nos convencemos de que estamos haciendo lo correcto, aun cuando sepamos que no se debe hacer.
Enseguida comenzamos. Ah, no, pero es que sí. No, pero fue porque fulanito. No, yo sé que eso es así, pero es que... Y enseguida estamos buscando la excusa, la racionalización para calmar al Espíritu Santo que nos está hablando a nuestra conciencia y nos está diciendo, no, 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 no andes por allí. Ya tú sabes que ese es un camino peligroso. No, sí, Espíritu Santo, yo sé que eso es un camino peligroso, pero, y nuestro pero vale más que la voz del Espíritu Santo en nuestra conciencia. Entonces tengamos cuidado y hagamos, como empecé a decir, ¿cómo estaría nuestra iglesia? ¿Cómo estaría el pueblo de Dios preparado ya para la venida de Cristo si todos corriéramos, como dice allí, corriéramos en el camino de los mandamientos del Señor? No le pusiéramos trabas, no le pusiéramos esperas al Señor, sino le dijéramos, Señor, como lo oigo, así lo quiero enseguida, dámelo. Es algo para que lo pensemos individualmente, porque el hecho de que estamos aquí no estamos solamente por pasar el tiempo, ni por ver cuántas páginas podemos leer en un domingo por la mañana. Estamos aquí con el propósito precisamente de entregarnos, de hacernos accesibles al Espíritu Santo, de manera que Él pueda hacer la obra que quiere y que tiene que hacer en nosotros. Si queremos de verdad, si estamos honestamente queriendo apresurar la venida de Cristo. Entonces, sigamos en el siguiente, comienza allí en 1 Corintios 12:2. Ana, por favor. No se te olvide abrir el micrófono. No está allí. Buenos días. Ok. Buenos días. Dice, en 1 Corintios 12:2, leemos, sabéis que cuando erais gentiles, erais llevados a los ídolos mudos. Esta palabra se traduce de la misma que para paganos, y el mismo contexto nos indica que los gentiles son adoradores de ídolos paganos. Nótese que los corintios eran paganos, pero dejaron de serlo cuando se volvieron cristianos. Siga. Dios intervino por primera vez para procurar entre los gentiles un pueblo para su nombre. Hechos 15:14. Y Santiago se refiere a los creyentes en Antioquía y en otras partes como de aquellos que de entre los gentiles se han vuelto a Dios. Abraham, el padre de Israel, fue tomado entre los paganos. Josué 24:2. Así que todos los israelitas fueron tomados de entre los gentiles. Y Romanos 11:25-26 declara que todo Israel será salvo por la plenitud de la entrada de los gentiles. Ok, entonces vamos a ver allí esto. Ya lo leímos allí, pero vamos a leerlo directamente de la Biblia. En Josué 24:2, Josué 24:2, por favor. A ver, José, ¿puedes leer Josué 24:2, por favor? Y entonces Romanos 11:25-26, la hermana Virginia. Entonces, Josué 24:2. Y Josué está es como el sexto libro, sí, el sexto libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y luego viene Josué. Josué, capítulo 24, versículo 2. Vamos a ver qué nos dice allí de Abraham. Josué 24, versículo 2. Dijo a todo el pueblo, entonces dice el Señor y Dios de Israel, antiguamente Terah y sus hijos Abraham y Nahor, antepasados de ustedes, vivían a orillas del río Éufrates y adoraban a otros dioses. ¿Sabían ustedes que Abraham, su padre, sus tíos, sus hermanos, adoraban a dioses paganos? ¿Quién va a creer? Oye, Abraham, el padre de los fieles, el padre de la fe, el que creyó en Dios, ¿era pagano? Sí, pero cuando creyó en Dios dejó de ser pagano, ¿verdad? Entonces, no nos extrañemos.
Pablo les habla muy claramente a los hermanos de Galacia, o sea, del libro de Gálatas, de Corinto, Filipenses, todas esas cartas que escriben, en todas esas encontramos lugares donde el apóstol Pablo les dice, acordaos, vosotros también eran igualitos a todos sus vecinos que ustedes ven. Todos los vecinos que ustedes ahora miran y dicen, ay, qué mal se portan. No los señalen. Acuérdense que ustedes eran iguales a ellos. Dios los sacó de allá. Y no fue diferente con el padre de los fieles, Abraham, tanto él como su padre. Y por eso Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, de tu familia. Quiero que salgas de allá. Ni el pueblo donde vivía, ni la familia de la cual eran personas que seguían al Señor, seguían a dioses falsos, adoraban a dioses extraños. Entonces, Dios precisamente muestra su amor tan grande hacia la raza humana, en que ninguno de nosotros podemos decir, a mí Dios no me tuvo que sacar de ninguna parte. Yo fui fiel y dedicado al Señor, entregado a Él desde el principio hasta el fin. No, el Señor ha tenido que sacarnos a todos de entre el barro. Y desde allá se goza Él en poder sacar y hacer de nosotros vasos que Él pueda presentar al universo y decir, aquí está fulano, aquí está sutano. Está aquí por mi amor en Él. Y estamos allí presentes para decirle al universo, lo que Dios dice es cierto, yo no valía nada, era como una piedra de cascajo en cualquier entrada de cualquier casa, piedras por las cuales a ustedes no les darían ni 5 centavos, porque no valíamos nada. Y el Señor me ha transformado en una perla, en un diamante, en una joya para su honra y su gloria. Esa es nuestra parte. De paso, en cuanto al juicio, el juicio es en cuanto al carácter de Dios y nuestra parte es ser testigos de lo que Él ha hecho por nosotros. Nos estamos saliendo un poquito del tema, pero no muy lejos. Sigamos ahora con Romanos 11, 25 y 26, por favor. Hermana Virginia. Romanos 11, ok. Perdón, 25 y 26, dijo. 11, 25 y 26, sí, por favor. Ok. Hermanos, para que no presumáis de sabios, quiero que entendáis este misterio. El endurecimiento vino a una parte de Israel hasta que haya llegado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que quitará la impiedad de Jacob. Isaías 59, 20 y 21. Ok, sí, eso viene de Isaías, esa es la profecía allí. Entonces, lo que ahora vamos a desarrollar también es el pensamiento que hay allí que dice que todo Israel será salvo. Hay personas que sacan solamente esa frasecita de allí y quieren con eso convencer a todas las demás personas de que la palabra de Dios enseña de que todos los judíos van a ser salvos. Al haber leído como hemos estado estudiando hasta ahora, ya sabemos que la palabra de Dios no enseña eso. Es cierto que Cristo murió por cada ser humano. Por cada ser humano que ha vivido desde el tiempo de Adán hasta el último que nazca antes de que Cristo venga. Cristo murió por cada ser humano, hombre, mujer y niño. No hay ninguno que pueda decir, para mí no hubo un Salvador. De hecho, cuando Cristo murió, declaró que toda la humanidad, vuelvo a repetir, toda la humanidad, y toda allí sí quiere decir toda, buenos, malos, re malos y los que se creen re buenos, por todos, a todos nos declaró sin condenación. Si nosotros no nos rebeláramos, no rechazáramos esa salvación que Él ya hizo por nosotros, ¿cuántos seres humanos podrían ser salvos? Escucho y espero una respuesta. ¿Cuántos?
¿Tenemos miedo de decir? Muchos. Más que muchos. ¿Cuántos? Todos. Todos. Por eso me esperé a que pensáramos y fuéramos calculando. Cristo murió y declaró a la humanidad entera sin condenación. ¿Por qué todos no se van a salvar? Porque simplemente al darse cuenta de lo que Dios ha hecho por ellos, muchos, ahora sí como contestó alguien, muchos van a decir, no, gracias, yo no necesito eso. No, yo no quiero eso, yo mejor me quedo con esto. No, yo sé mejor que eso, yo no necesito todo ese poco de Biblia y de historia y de profecía, no, yo no necesito eso. Para mí no es eso. Simplemente toman lo que Dios hizo y la declaración de completa inocencia para cada ser humano y la tiran y dicen, no la quiero. Gracias, pero no la quiero. En ese momento, Dios no dice, bueno, si no la quieres está bien. No. Dios la recoge y le dice, sí, la necesitas, tú tienes, dame, te la pongo otra vez. No la quiero. El que en el final se pierda, no se va a perder simplemente porque Dios no le volvió a hacer hincapié en lo que tenía que hacer. Cada persona que al final se pierda, confesará que Dios fue justo y que caminó la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la millonésima milla en alcanzarlo y en salvarlo, aún en contra de lo que ellos querían. No lo va a hacer porque no puede forzarnos, pero va hasta el último momento de vida, va a estar allí el Espíritu Santo reconviniéndolos, invitándolos, mostrándoles el camino, haciéndoles ver, abriéndole los ojos. Tenemos que haber peleado contra un poder tan potente como es el poder de Dios para perdernos. Así de fuerte tendremos que haber peleado para perdernos. Hermana, entonces, perdón, ¿qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo cuando dice todo Israel será salvo ahí? Perdón, ahí no he comprendido. Está bien. En el resto del libro de Romanos también, él habla también en cuanto a esto. En el capítulo 8 habla él bastante en cuanto a esto. Entonces, él hace diferencia entre el pueblo israelita, entre el Israel escogido de Dios, en el pueblo de Israel del Antiguo Testamento, por así decirlo, y el pueblo de Israel espiritual. Son dos diferentes. Muchos de los del pueblo de Israel fueron parte del pueblo de Israel espiritual, pero no todos ellos llegaron a ser parte del pueblo de Israel espiritual, porque el pueblo de Israel espiritual incluye a los gentiles, aquellos a quienes la mayoría de los del pueblo de Israel no querían ni siquiera hablarles ni que fueran a saber, y no, para ustedes no es esto y ustedes no pueden entrar aquí, ustedes no pueden participar de esto, porque habían tomado el evangelio de Dios, que Dios se los había revelado a ellos, se los había dado con toda clase de ilustraciones, inclusive el santuario es una de las mayores ilustraciones de la salvación, del plan de salvación, y con todo lo que habían recibido se habían creído de que ellos eran tan especiales, tan separados, tan favoritos de Dios, que el favor de Dios solamente era para ellos y para nadie más. Entonces, por eso Dios llamó al apóstol Pablo precisamente para ser el apóstol a los gentiles. Siendo él judío él mismo, iba ahora a enseñar a los gentiles. ¿Por quién? ¿Por mandato de él? ¿Por mandato del concilio de Jerusalén? ¿Por mandato de los demás discípulos? No, porque Dios lo mandó a eso. Porque Dios estaba diciendo, en otras palabras, el plan que tenía con el pueblo de Israel, de que ellos fueran el canal por medio del cual yo pudiera abarcar a todo el mundo, entonces ellos terminaron sintiéndose tan favorecidos, tan especiales, que no podían juntarse con nadie más. Y le tocó a Dios cambiar el plan entonces y decir, ahora se abre para todo el mundo. Y gracias a Dios por eso, porque entonces entramos usted y yo entre los gentiles, o sea, entre el pueblo de Israel
espiritual. Entonces, dice allí, noten que también dice, luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que quitará ¿de quién? De Jacob la impiedad. Para que el pueblo de Israel espiritual de Dios sea completo, Dios tiene que hacer dos obras. Traer a los gentiles que creen, que van a creer, que reciben con alegría el evangelio de las buenas nuevas de salvación, así como también liberar la impiedad, quitar la impiedad de Jacob. ¿Quién es Jacob? Israel, el pueblo de Israel. Es más, quiero que movamos nuestra mente a un paso más adelantado. Generalmente entre el pueblo adventista hablamos y decimos que somos el pueblo de Israel presente, ¿verdad? El pueblo de Israel remanente. Tengamos cuidado de que no vayamos a hacer lo mismo que el pueblo de Israel antiguo, a sentirnos tan privilegiados que no debemos compartir nada con nadie más, porque para ellos no es el privilegio. Número uno. Número dos, démonos cuenta de que una de las cosas que Dios tiene que hacer antes del final es no solamente llamar a aquellos que están en otros rebaños, que son parte de su pueblo y que deben entrar, sino cambiar el corazón, quitar la impiedad del corazón de Jacob, del pueblo que se dice ser el pueblo de Dios. Tengamos cuidado, hermanos, porque no todos, ni son todos los que están, ni están todos los que son. No es solamente de palabra. El corazón tiene que ser el único que verdaderamente dice lo que es, quién es del pueblo de Dios y quién no es del pueblo de Dios. Y ese solamente lo conoce Dios. Pero tengamos cuidado, que no señalemos a los demás mientras que nuestro corazón no está entregado a Dios. Ana, ¿habla? Sí, yo tengo una pregunta. Ahorita que está hablando de que el pueblo de Dios, ¿verdad? Y nosotros como adventistas, ¿verdad? Creemos que somos el pueblo de Dios, que guardamos la verdad, ¿no? Y el otro día tuvimos un estudio de eso, del sábado y de que somos el pueblo de Dios. Y la otra persona como que no lo entendió, no sé si no lo supimos explicar o no lo entendió, porque estábamos hablando de que el enemigo pues nos quiere engañar, ¿no? Nos quiere hacer pensar que es el domingo, y no solamente del sábado, sino de muchas otras cosas nos quiere engañar, ¿no? Entonces, cuando se dio ese comentario de que el enemigo nos quería engañar, nos quería confundir, lo tomaron como que entonces los que van el domingo a la iglesia son el enemigo, son del diablo. Y la persona dijo, pero yo conozco mucha gente que va a la iglesia el domingo y son sinceros, son buenas personas. Entonces me quedé pensando y digo, ¿cómo les puede uno explicar eso? O sea, no uno sentirse como los israelitas, ¿no? Es mi Dios, yo soy su pueblo escogido y pensar que yo tengo la razón, ¿no? Y sí tenemos la verdad, pero ¿cómo le podemos decir como para no malinterpretar que, pues como dijo, que si ellos eran el enemigo o eran del diablo, ¿cómo les podría uno como, no sé, como hablar la verdad, pero a la vez no, hacerlos sentir que son menos o que nosotros somos más que ellos porque sabemos del sábado? Sí. Primeramente, voy a empezar un poquito más atrás de donde usted está. Debemos de tener cuidado de que cuando hablemos de la salvación, del amor de Dios, del carácter de Dios, hagamos eso mucho antes de presentar cualquier doctrina que vaya a ser diferente de la de otra persona. Porque si el carácter de Dios no es la base de todo estudio, de toda doctrina, de todo punto de fe, entonces no hay base, para nada. Entonces tenemos que empezar por la fundación. Como se construye una casa, no comenzamos a construir la casa poniendo el techo. No, primero hay que poner los fundamentos, después hay que traer las paredes, después hay que poner y así. Las ventanas se ponen de último, ¿verdad?
El piso se pone de último, lo que es la alfombra, etcétera. Entonces tenemos que construir de la misma manera. Construir haciéndole ver a las personas que hay un Dios que tiene verdad, ayudarles a conocer el carácter de ese Dios, el carácter de amor de Dios, que suena como una cosa que es tan fácil y que todo el mundo sabe. No tomemos esto por dado, hermanos. No lo tomemos por dado, porque ni aún dentro de nuestra propia iglesia se conoce al 100% el carácter de Dios como un carácter de Dios de amor. Díganme ustedes si no ven entre las personas, entre sus mismas familias, aún entre su propio corazón, que nos sentimos, porque yo hago esto y esto y esto y esto, entonces estoy bien. No, no es porque yo hago esto y hago y hago y hago y digo y voy y enseño y estudio y canto y esto y lo otro. No es por lo que yo hago. Y cuán correctos estamos en nuestro entender esto. No estamos. ¿Estamos hablando de nosotros? No estamos. Estamos enseñándole inclusive a nuestros propios jóvenes a tener miedo de Dios. Mira que si haces tal cosa, te va a pasar tal y tal otra. Ese es el carácter de Dios. No es, fíjense la diferencia. Es cierto que hay una consecuencia del pecado. Si yo me paro de aquí, viene un truck, ¿cómo lo llaman? Un camión, digamos así. Viene un camión y yo me meto delante del camión, ¿qué? ¿El Señor me va a tener que salvar? ¿Por qué me va a suceder lo que me va a suceder? Porque escogí hacer lo que yo quería. Entonces, la paga del pecado es muerte. Pero entonces, ¿qué es lo que el mundo y nosotros mismos no hemos enseñado esto claro? Es la paga del pecado, no la paga de Dios. Inclusive en nuestros seguros. Seguro de carro, seguro de casa, seguro de salud. ¿Qué es lo que llaman a todas esas, los caos, las crisis que ocurren, como por ejemplo los tornados y las inundaciones? ¿Saben cómo los llaman? Por lo menos en inglés se dice. ¿Alguien sabe cómo los llaman? No hay nadie que sabe la nomenclatura de esto. Lo llaman actos de Dios. Actos de Dios. Así se llaman. Si ustedes viene un tornado y les tumba la casa, eso fue por un acto de Dios. De acuerdo con los seguros, todas las pólizas de seguros que tenemos, ahí está. Entonces, esa es la manera en que el mundo y desgraciadamente para Dios, aún el pueblo que se dice ser el pueblo de Dios, no entendemos ni damos a entender todas estas cosas claramente. Entonces, ¿qué piensan los jóvenes cuando salen van a las escuelas de afuera y escuchen solamente todo esto, que mire lo que está sucediendo en tal parte, mire lo que está sucediendo allá, mire lo que le pasó a mi papá, mire lo que le pasó a mi mamá, perdimos el trabajo, Dios nos abandonó? No hemos aprendido el carácter de Dios. Entonces, comencemos por ahí. Número 1. Número 2. Cuando lleguemos ya entonces a hablar de otras cosas que son diferentes a las que otra persona crean, pongámonos en los zapatos de esas otras personas. Si toda nuestra vida, todo lo que hemos conocido es hacer así y así y así, y ahora nos damos cuenta que estábamos en el error, ¿qué tan dispuestos estaríamos a decir estaba errado? Eso no es una cosa que viene fácilmente ni naturalmente al ser humano. Entonces, ¿cómo presentemos esto desde el punto de vista del amor, del carácter de Dios? Dios te está mostrando una manera diferente. ¿Qué es lo que es? ¿Qué hay al final? ¿Sigues este camino por donde Dios te muestra, o sigues este otro camino por donde a ti te parece que está bien, pero ese camino va a terminar en muerte?
Entonces, no es que la persona esté haciendo mal, que su iglesia sea del enemigo, sea del diablo, que sean miembros de una iglesia de Satanás que están siendo engañados. No, hay que permitir que el Espíritu Santo haga la obra. Y al comenzar, vuelvo a recalcar, por el carácter de Dios, enseñando el carácter de Dios, estudiando, aprendiendo del carácter de Dios, cómo confiar en Dios, por qué confiar en Dios. Entonces la persona sabrá que la palabra de Dios, que es la que habla, no es lo que digo yo, no es lo que dice mi iglesia, no es lo que dice mi pastor. Es lo que dice la palabra de Dios. Si la persona ha aprendido primeramente a confiar en Dios y su palabra, entonces ya es entre la persona y la palabra de Dios. El Espíritu Santo tendrá que hacer ese trabajo. Nosotros no podemos convencer ni convertir a nadie. Nuestra labor es simplemente llevar la semilla, plantar la semilla. Dios se encarga de darle el sol, la lluvia, el crecimiento, el fruto, la maduración. Nosotros no. Entonces, tenemos que aprender una de las formas, por ejemplo, en que al presentarse, pero como les digo, tiene que haber ya una relación entre la persona y Dios, la persona y la palabra de Dios, para que se den cuenta que no es su palabra, que no es lo que usted quiere meterles en la cabeza. No, nosotros no tenemos ningún trabajo de eso. Dios no nos ha comisionado para convencer a nadie. Dios nos ha comisionado simplemente para compartir lo que Dios ha hecho por nosotros. Hasta ahí está. Hasta ahí está. Entonces, si la persona no conoce la palabra de Dios, si la persona no es una persona que ha crecido estudiando, leyendo, creyendo, creciendo en fe y en dependencia de la palabra de Dios, no van a poder entender eso. No lo pueden entender. Pero si empezamos por allí, entonces sí, así que no comencemos que si el estado de los muertos, que si el sábado, que si esto, que la profecía, esto, que allá. No, porque entonces eso es como tratar de querer que un niño de 2 años esté libre, esté listo para manejar un carro. Si no puede ni siquiera caminar en sus propios 2 piecitos. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar por donde se debe comenzar, por el carácter de Dios. Por el carácter de Dios. Ahora, ya cuando ya se llegan a esos otros estudios y a entendimientos, etcétera, entonces hay que siempre también hacer la distinción entre lo que es la palabra de Dios y lo que es la palabra del ser humano. Entonces, una vez que ya la persona sepa de qué se está hablando, que es la palabra de Dios, no es la palabra nuestra, ni nuestro entendimiento. Entonces la persona va a entender, ok, aquí no es que la Biblia está atacando a este y al otro y al otro y a este le está diciendo que le está bien. No es eso. Hay instituciones, hay jerarquías, hay organizaciones, pero los miembros de esas iglesias o congregaciones de fe, la mayoría de ellos tampoco entienden ni siquiera de dónde vienen ni para dónde van. Simplemente han tomado la palabra y la enseñanza, pero no les han mostrado de la palabra de Dios. Por eso hay que venir a ellos con la palabra de Dios. Hay muchas veces que cometemos el error de querer comenzar a estudiar por ejemplo, por el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, para entender el libro de Apocalipsis hay que entender el resto de la Biblia, porque si no se entiende, el libro de Apocalipsis tiene casi un 80% de los términos, los nombres, los conceptos de fe, etcétera, vienen desde el resto de la Biblia. Si no se sabe qué es el río Nilo, si no se conoce qué fue el Cristo, de qué habla del testimonio de esto. Es como quien quiere comenzar a aprender alemán leyendo un libro de literatura alemán. No, se comienza por el ABC. Hasta que no entendamos eso, no vamos a poder entender este libro. Entonces, simplemente porque la persona puede tener
curiosidad en saber qué es lo que quiere decir, porque el libro de Apocalipsis habla de un dragón y habla de una bestia y habla de esto. No, si la persona no tiene la base, el fundamento para poder entender de qué está hablando, no va, simplemente se va a sentir como que están tan fuera de base que se están volviendo locos con tratar de entender aquello. Y no se nos olvide, hermanos, que el enemigo ha hecho un trabajo y no puedes darle crédito al enemigo. No, ni por un momento. Pero tenemos que reconocer que el enemigo ha hecho una obra de esparcir la mentira y la falsedad por todas partes. Así que las personas que nunca van a una iglesia, que nunca abren una Biblia, que nunca han hablado con un cristiano, vamos a ponerle esas tres. Esa persona ya tiene un fundamento que el enemigo le ha puesto, porque en cada programa de televisión, en cada propaganda de televisión, en cada película de Hollywood, allí ya ha tenido toda la comida espiritual errada, sin haber jamás dicho que él era un cristiano o que creía en la Biblia o que iba a una iglesia o que era bautizado en algún lugar. No. Las personas ya naturalmente, porque lo escucharon por televisión, por video, por película, ya lo dan a así es. Así que tenemos que tener cuidado de decir la verdad con amor. ¿El amor de quién? El amor de Dios. Esa es la respuesta corta, la respuesta larga a su pregunta corta. Pero sí, tenemos que tener cuidado. Ahora, de allí sucede entonces lo siguiente, y ya se nos va a acabar el tiempo, pero esta es parte de por la cual nos juntamos a estudiar la palabra del Señor. Porque entonces hay muchas personas que al escuchar lo que he dicho, piensan, ay, entonces yo nunca voy a hablar nada con nadie porque no quiero llevarlo por el camino errado. No quiero que se sienta atacado, no quiero que se sienta... No, hermanos, si estamos hablando de la palabra de Dios, es el Espíritu Santo el que se encarga de eso. ¿Okay? Entonces no tengamos temor de compartir. Pongámonos a pensar, si estamos en una autopista y vemos cómo está el tráfico, vamos a pararnos allí y a decir, ay, yo no voy a decir nada porque no quiero que la otra persona se vaya a sentir mal. Lo dejo que pase y se lo lleve el primer carro que venga. No. No tiene sentido, ¿verdad? Entonces permitamos que en nuestro corazón la palabra de Dios tenga un fundamento tan arraigado. Y esto es algo que es diario, así como comemos el desayuno, el almuerzo y la cena de cada día. De esa manera también permitir que nuestra mente esté tan arraigada, tan aferrada a la palabra de Dios, de que el carácter de Dios, que eso es lo que se revela en su palabra, el carácter de Dios esté en la forma en que decimos, en la forma en que hablamos, en la forma inclusive del tono de nuestra voz, que lleve lo primero que se escuche sea el amor de Dios, de manera que la otra persona no sienta, oh, ese como que se cree mejor que yo, ese como que cree que tiene la verdad y yo voy para el infierno, como dicen, ¿verdad? Entonces, nuestra obra es permitir que la palabra de Dios sea parte de nuestro pensar, de nuestro hablar, de nuestro decidir, de nuestro planear, de nuestro proyectar, de todo. De esa manera, el Espíritu Santo tiene en cada uno de nosotros un instrumento que está listo para ser usado en el momento que Él lo necesite. Entonces, creo que hasta aquí vamos a llegar. Quedamos entonces en la página 32, en el párrafo que comienza en Salmo 2, 1 al 3. ¿Okay? Para que marquen sus libros allí, si es que los marcan. Entonces, vamos entonces a tener la oración del final de nuestra reunión de esta mañana. Y les invito a que nos arrodillemos para orar. Amoroso Padre Celestial, hemos escuchado tu voz de amor, de compasión hacia nosotros esta mañana.
Tu Espíritu Santo ha hecho la labor y la función que le pedimos al principio que hiciera en nuestras mentes, que nos enseñara, que nos mostrara, que señalara en nosotros mismos los lugares donde hemos sido rebeldes, donde no hemos permitido que tu palabra haga la transformación en nosotros, donde hemos sido tal vez no solamente perezosos, sino hemos permitido que las cosas del mundo, nuestros quehaceres diarios, el corretear del diario vivir, sea lo que haya tomado la prioridad de nuestras vidas y nos hallamos que estamos faltos de nutrición espiritual. Señor, te pedimos que nos perdones y desde ya podemos sentir y saber que tú nos has perdonado, porque cuando tú nos dijiste que confesáramos nuestros pecados y que tú eres fiel y justo para perdonarnos, entonces, Señor, ayúdanos a creer que de verdad así lo has hecho. De ahora en adelante, Señor, ayúdanos para que nuestro oír espiritual, nuestro oído, escuche al Espíritu Santo cuando nos llama cada mañana, que nos despierta y nos llama como por teléfono, por así decirlo, desde el trono celestial para decirte, quiero enseñar algo, te quiero mostrar algo que necesitas para el día de hoy. Que no busquemos otra cosa que nos llene el tiempo o algo que es más importante y que debemos hacer enseguida, Señor, sino que inmediatamente, como el apóstol Pablo hablaba hoy en nuestra lectura, que inmediatamente escuchemos tu palabra, tu llamado, tu invitación y permitamos que el tiempo se use para las cosas que son de valor eterno. Señor, entre nosotros representamos a muchas personas, las cuales amamos con toda el alma. Hay esposos, hay hijos, hay hermanos, hermanas, hay padres, hay tíos, hay primos, hay vecinos, hay compañeros de trabajo, por los cuales, Señor, sentimos aquella responsabilidad. Queremos con toda el alma que ellos también entiendan, comprendan, aprendan lo que tú quieres enseñarles, Señor. Ayúdanos para que ese sentimiento que tu Espíritu Santo ha puesto en nuestros corazones esta mañana, lo sepamos entender y responder a él haciendo lo que tú quieres que hagamos, que nos muestres de tu palabra exactamente lo que debemos saber para nuestro futuro y para el futuro de aquellos por los cuales oramos y a los cuales amamos. Gracias, Señor, porque sabemos que aunque amamos a todos aquellos seres, tú los amas aún más, porque tú diste a tu Hijo para morir por cada uno de ellos. Ayúdanos, Señor, para que sabiendo y entendiendo estas cosas, entonces te permitamos que nos prepares diariamente con el pan que podamos compartir con los demás. En el nombre bendito y por los méritos de la sangre de Cristo Jesús.